Buenos días y bienvenidos a la clase de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre las conjunciones. Pero antes recordemos que el día martes hemos hablado sobre las preposiciones, ¿cierto? Las preposiciones servían ¿para qué? Para unir palabras dentro de una oración. Sirven como nexo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre las conjunciones. Al igual que las preposiciones, las conjunciones también son conectores, ¿ya? O sea, son palabras que enlazan o relacionan a otras palabras dentro de la oración. Nos sirve como nexo. También son de categorías invariables, o sea, quiere decir que no tiene género ni número, ¿no? Entonces veamos cuáles son las conjunciones. Ahí tenemos a la Y, que al leerlo se pronuncia I, ¿no? También I. A ver, luego tenemos a la E, O, U, pero, sino, más, el más es sin tilde, sin embargo, es decir, o sea. Estas son las conjunciones que el día de hoy vamos a aprender y las cuales pertenecen a cierta clase de conjunciones. Vamos a verlo. Clases de conjunciones. Tenemos a las conjunciones copulativas, ¿ya? Son aquellas que sirven para unir dos o más elementos, ¿ya? Dos o más elementos. Por ejemplo, tenemos a las conjunciones Y y la E, ¿cierto? Estas son las conjunciones. Entonces, vamos a ver ejemplos utilizando estas conjunciones. Ahí tenemos. En esta oración, ella es buena y bonita, ¿no? La conjunción y está uniendo dos elementos, ¿no? Dice que ella es buena y bonita. Otra oración. María y Esteban bailaron. María y Esteban bailaron. Estamos uniendo, ¿no? Estamos uniendo, en este caso, a dos elementos. María y Esteban bailaron, ¿cierto? María y Esteban. Otra oración tenemos. Visitaremos museos e iglesias. ¿Ya? Acá estamos utilizando la conjunción E, ¿ya? Porque la palabra que le sigue está empezando con I. Ya luego les voy a explicar por qué tenemos que utilizar E. Dos, tenemos a las conjunciones disyuntivas. Son aquellas que nos dan de opción, o sea, para elegir, ¿ya? Que debemos elegir entre algo o alguien. A ver, veamos cuáles son esas conjunciones disyuntivas. Son la O y la U. ¿Ya? A ver, ejemplo con oraciones. ¿Quieres té o café? ¿No? Y en esta pregunta, ¿quieres té o café? Se está preguntando, ¿no? O sea, nos dan de opción para elegir, ¿cierto? Entonces, esta conjunción O se utiliza, ¿no? Para elegir entre algo o alguien. Mira, ¿quieres té o café? ¿No? Otro ejemplo. Leticia u Oscar irán al paseo. Leticia u Oscar irá al paseo. Entonces también estamos utilizando la conjunción U cuando después la palabra que le sigue empieza con O, porque no podemos decir Leticia o Oscar irá al paseo. Luego les explicaré por qué, ¿ya? Sigamos con las clases de conjunciones. Tenemos las conjunciones adversativas. Son las que expresan idea de oposición, ¿ya? O sea, para unir dos ideas contrarias. ¿Cuáles son esas conjunciones adversativas? Ahí tenemos a pero, más, sino, sin embargo. ¿Ya? A ver, ejemplos con oraciones, mis. Ahí vamos a ver. Te ayudo, pero primero terminaré mi tarea. ¿Cierto? Aquí está la conjunción pero. O sea, están expresando acá dos ideas contrarias. Por ejemplo, te ayudo, pero primero terminaré mi tarea. O sea, si no termino mi tarea, no te ayudo, ¿cierto? Hay una oposición. Entonces, ahí está la conjunción pero. Otro ejemplo, buscó en su mochila, mas no lo encontró. Ahí está la conjunción más, que es sin tilde, que se refiere también a pero. Ya mira, buscó en su mochila, pero no lo encontró.
Buscó en su mochila, mas no lo encontró. ¿Ya? Más sin tilde. Las conjunciones explicativas o explicativos. Ahora tenemos, son aquellas que unen dos proposiciones donde la segunda es explicación de la primera. ¿Y cuáles son esas conjunciones, mis? Ahí tenemos es decir, o sea. A ver, ejemplo en oraciones. Aquí tenemos, aprobó el examen, es decir, disfrutará las vacaciones. Está explicando, ¿no? Esta segunda proposición está explicando a la primera, o sea, está diciendo, mire, aprobó el examen, es decir, si aprobó el examen, va a disfrutar de las vacaciones. Ya está explicando a la primera proposición, ¿no? Otro ejemplo, no llora ni ríe, o sea, está dormido. Nos está explicando, ¿no? O sea, si no llora ni ríe, o sea, está dormido. Quiere decir que está dormido. Entonces, estas palabras o estas conjunciones, es decir, o sea, ¿no? Son usadas para explicar, ¿cierto? Para explicar, ¿no? Muy bien. Hemos visto las 4 clases de conjunciones. Ahora, mucho ojo, ojito, ¿ya? Miren, en el primer ojo, voy a explicarles por qué se utiliza en lugar de y a veces. A ver, se utiliza la conjunción para reemplazar a y cuando la palabra que sigue empieza con y latina o y precedido por la H, ¿ya? O sea, veamos en ejemplos. En esta oración, Martín y Isabel cantan. No podemos utilizar acá la conjunción y. ¿Por qué? Porque la palabra que le sigue está empezando con y. Y ahí cuando nosotros leemos, miren, Martín y Isabel cantan, ¿no? Aquí hay un sonido extraño, ¿cierto? Que no concuerda. Entonces, no podemos utilizar acá. El uso es incorrecto. ¿Cómo debería de ser? Martín e Isabel cantan, ¿no? ¿Se escuchan cómo suena? ¿No? Mucho mejor. Entonces, ¿para qué? Porque aquí, para que no haya encuentro de mismos vocales. Pues no, porque si no, suena feo. Entonces, Martín e Isabel cantan, ¿no? Es de forma correcta. Otro ejemplo. José compró aguja y hilo. ¿Se escucha? ¿Escucharon? José compró aguja y hilo. Oh, qué feo, ¿no? Aquí hay un encuentro de vocales, ¿cierto? Al momento de leerlo o al hablarlo, mire. Entonces esta es la forma incorrecta. ¿Cómo debería de ser? José compró aguja e hilo. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza e? Porque la palabra que le sigue está empezando con i, ¿no? Con la h y la i, ¿cierto? Porque al leerlo hay un encuentro de las mismas vocales y sería dicotomía. Ya. El segundo ojito. Se usa la conjunción u en vez de o, cuando la palabra que sigue empieza con o con h, ¿no? Predecido por la h. Entonces, veamos ejemplos. A ver, en esa oración. Bailaremos hoy o otro día. ¿Se escuchan? También acá hay, ¿no? Ese encuentro de vocales y al momento de leerlo, al hablarlo, suena extraño, miren. Bailaremos hoy o otro día, ¿no? Qué extraño, ¿no? Es la forma incorrecta. No puede haber o cuando después hay una palabra que empieza con o también. Por eso es que es la forma incorrecta. Y la forma correcta sería bailaremos hoy u otro día, ¿no? Qué bonito suena. Bailaremos hoy u otro día. La forma correcta de escribir y hablar. Otro ejemplo, tenemos ¿él es trabajador o holgazán? ¿Él es trabajador o holgazán? Tampoco no podemos utilizar acá la conjunción o cuando empieza con HO, ¿cierto? Muy bien, es la forma incorrecta. Entonces, ¿la forma correcta cómo debería de ser? Muy bien, él es trabajador u holgazán, ¿no? Él es trabajador u holgazán, ¿cierto? Entonces, esta es la forma correcta porque se utiliza u cuando tenemos la palabra que le sigue empieza con HO o puede ser también con O,
¿Ya? Muy bien. Ya no se olviden, por favor, ¿ya? Porque si no, estaríamos utilizando de forma incorrecta las conjunciones. Muy bien, entonces hemos visto cuándo utilizar en lugar de I, ¿cierto? Y cuándo utilizar U en lugar de O, ¿no? Esto es para evitar la cacofonía, ¿no? Para evitar ese sonido extraño donde hay encuentro de las mismas vocales, ¿ya? Nos vemos en la próxima.